Nos han dicho que merecemos ser felices, no solo como una posibilidad, sino como una garantía, como algo que debería llegar naturalmente, con facilidad, con constancia, tal como amanece el sol cada mañana. La felicidad se nos presenta como un estado al que tenemos derecho solo por el hecho de estar vivos. Y así, la búsqueda de la felicidad se ha convertido en el núcleo de la narrativa humana moderna, en la meta en torno a la cual deberíamos moldear nuestras decisiones, nuestros hábitos, nuestras identidades. Desde la infancia se nos alimenta con la idea de que la alegría es el termómetro del éxito, que si no somos felices, algo está mal. Ya no se trata de una emoción, sino de un destino. Y no llegar a él no es solo un tropiezo, es un fracaso. En redes sociales, en la publicidad, en libros de autoayuda y eslóganes terapéuticos, un solo mensaje se repite con precisión mecánica. Sé positivo, practica la gratitud, elige la alegría. Ya no basta con sentirnos bien, ahora se espera que lo hagamos. Se nos exige, como si el optimismo fuera una obligación moral, como si sonreír a pesar del dolor fuera prueba de fortaleza. Pero debajo de esa superficie brillante se esconde una presión silenciosa, un peso invisible que recae sobre quien despierta sintiéndose triste, cansado, confundido, o simplemente no está bien. Porque en esta cultura la infelicidad no solo es desagradable, es inaceptable. Y entonces, las fluctuaciones naturales de la emoción humana se transforman en problemas por resolver, síntomas que hay que tratar, debilidades que hay que superar. Esta es la nueva doctrina de la era de la felicidad. Cada instante debe estar diseñado para la alegría. Cualquier incomodidad es un indicio de fracaso, y el dolor emocional es visto como un error del sistema. Pero la vida real no funciona así. La felicidad, como cualquier otra emoción, va y viene, sube y baja como la respiración. Y cuando empezamos a creer que debería ser permanente, comenzamos a temer su contrario. Empezamos a rechazar las partes de nosotros que no encajan en ese guión. La ironía es que mientras más intentamos forzar la felicidad, más se nos escapa. Porque en el instante en que se convierte en una obligación, deja de sentirse como libertad. Para muchos, el esfuerzo por mantenerse positivo se vuelve una actuación, una agotadora representación diaria, una guerra silenciosa entre lo que sentimos y lo que se supone que deberíamos sentir. Cuanto más perseguimos la felicidad como si fuera un deber, más nos alejamos de nuestras emociones reales. Empezamos a dudar de nosotros mismos, no solo porque estemos tristes o ansiosos, sino porque creemos que no deberíamos estarlo. Sentimos culpa por sentirnos mal, vergüenza de nuestras propias mentes, incomodidad con nuestro mundo interior. Esto no es solo agotamiento emocional, es confusión espiritual, porque cuando cada lágrima debe esconderse tras una sonrisa, cuando cada miedo debe disfrazarse de gratitud, empezamos a desconectarnos de algo esencial, nuestra humanidad. Y en medio de ese caos de alegría forzada, aparece en silencio una pregunta inquietante que intentamos ignorar. Si estoy haciendo todo bien, ¿por qué me sigo sintiendo mal? Kierkegaard conocía esa tensión. Él entendía que la felicidad no es nuestro estado natural de reposo, ni un resultado garantizado de una vida bien vivida, sino una visitante fugaz que solo adquiere sentido en contraste con la ansiedad, la desesperación y el anhelo que forman parte de la condición humana. Estar vivo no es sinónimo de estar feliz, es estar consciente, es sentir con profundidad, es enfrentarse con el peso de existir en un mundo que puede ser a la vez hermoso y brutal. Schopenhauer fue más allá. Argumentó que la vida nunca estuvo diseñada para hacernos felices, que el sufrimiento no es un error, sino la norma. Esperar que la vida nos brinde alegría constante es malinterpretar por completo
lo que significa estar vivo. Porque cuando convertimos la felicidad en una expectativa, cada momento ordinario se vuelve una decepción y cada incomodidad natural se transforma en un problema que urge resolver. Navegamos entre imágenes de mañanas perfectas y rostros sonrientes, y una pequeña voz dentro de nosotros susurra: ¿por qué yo no? Confundimos lo editado con lo real. Comparamos nuestros días más oscuros con los momentos más brillantes de otros, y salimos perdiendo. No obtenemos alegría, obtenemos una sensación persistente de insuficiencia. No solo no soy feliz, pensamos, no soy suficiente, y entonces intensificamos la búsqueda. Compramos libros, descargamos aplicaciones, repetimos mantras, nos obligamos a ser más agradecidos, más conscientes, más optimistas, hasta que nuestro mundo interior se convierte en un campo de batalla. Pero ¿y si el problema no es que estemos tristes? ¿Y si el verdadero problema es que no nos permiten estarlo? Esa es la gran trampa, la mentira más elaborada de la vida moderna, que el propósito de vivir es ser feliz, y que si no lo eres, entonces algo en ti está roto. Pero no estamos rotos, solo somos humanos, y tal vez esa es la verdad más profunda que Kierkegaard y Schopenhauer trataron de decirnos desde el principio, que la vida real, la que nos transforma, la que nos despierta, la que nos hace crecer, no se encuentra en una felicidad constante, sino en todo el espectro de lo que sentimos, incluso en los momentos más oscuros, especialmente en ellos, porque es allí, en la sombra, donde empezamos a descubrir algo mucho más real que la felicidad, el sentido. Y mientras buscamos respuestas, lo que recibimos no son ideas de filósofos, sino soluciones vendidas por mercadólogos. Porque en el mundo actual, la felicidad no es solo una emoción, es un producto. Una industria multimillonaria vestida de colores pastel y voces suaves. Nos dicen que la paz interior está a una aplicación de distancia, que la claridad se consigue con una suscripción, que la plenitud se desbloquea siguiendo una rutina matutina de 5 pasos o escribiendo en un diario de tapas doradas. Nos ofrecen herramientas de meditación, retiros de desintoxicación digital, desafíos de gratitud, trucos para activar la dopamina, todos empaquetados como si fueran la pieza faltante de un rompecabezas que nunca parece terminar. Y no se trata solo de productos, sino también de las personas que los venden, influencers de sonrisa constante y piel perfecta, susurrando afirmaciones dulces mientras beben matcha bajo una luz suave. El mensaje es claro: esto es lo que significa ser feliz. Así se ve el éxito. Así deberías verte tú. Pero ¿qué ocurre cuando te miras al espejo y no ves esa imagen? ¿Qué pasa cuando te levantas cansado, ansioso, sin motivación, y el mundo te dice: solo piensa en positivo? Empiezas a preguntarte si hay algo mal contigo, porque nadie sube una foto llorando a medianoche. Nadie comparte su colapso en el estacionamiento. Nadie publica el peso de su angustia matutina. Y así, comparamos nuestra vida real, desordenada, sin filtros, con los momentos destacados de otros, y no entendemos por qué sentimos que siempre vamos por detrás. Eso no es motivación, es manipulación, porque una vez que crees que deberías ser feliz, pero no lo eres, te conviertes en el cliente ideal, siempre casi allí, siempre a una compra de distancia, siempre a un paso de ese gran descubrimiento. Y en ese vacío entre lo que eres y lo que se supone que debería ser, nace un mercado, no para sanar, sino para ofrecer esperanza, no para darte libertad, sino la ilusión del control. Esto no es autoayuda, es autovigilancia, y el costo no es solo económico, es emocional, es existencial, porque lentamente, casi sin darnos cuenta, comenzamos a medir nuestro valor según que también representamos el papel de la persona feliz.
y olvidamos cómo simplemente ser humanos. Con el tiempo, el mensaje se graba en la mente. Si no eres feliz, el problema no es el mundo, eres tú. No visualizaste con suficiente fuerza. No meditaste el tiempo necesario. No fuiste lo bastante agradecido. No compraste el curso correcto. Ni leíste el libro indicado. Ni seguiste al coach adecuado. No corregiste tu mentalidad con la rapidez esperada. Y así, la infelicidad deja de ser una experiencia humana para convertirse en una falla personal. Una señal de que estás roto, de que algo se te pasó, de que necesitas ser reparado. La solución: hacer más, comprar más, cambiar más, optimizar tu rutina matutina, reprogramar tus pensamientos, mejorar tu estilo de vida, porque claramente lo que eres ahora no es suficiente. Ese es el ciclo, la trampa sin salida, la cinta de correr que se acelera cuanto más corres, porque cada solución promete alivio, pero impone un nuevo estándar, una nueva versión de ti que debes perseguir, otra razón para sentir que aún no estás donde deberías estar. Y cuando la promesa no se cumple, cuando el pensamiento positivo falla, cuando el subidón se desvanece, te queda el mismo vacío, solo que ahora con una capa extra de culpa, porque ahora crees que es tu culpa, que tu sufrimiento es señal de tu propia insuficiencia, que si fueras mejor, te sentirías mejor. Y entonces vuelves a empezar. Descargas la siguiente app, te apuntas al próximo curso, sigues al próximo gurú que te dice que respires, que sonrías, que mantengas la actitud positiva, mientras en silencio, tu mundo interior se rompe por dentro. Comienzas a ocultar tu tristeza, a disfrazar tu dolor, a esconder tu incomodidad detrás de frases motivadoras y emojis brillantes, hasta que finalmente olvidas lo que en realidad sientes. Ya no vives tus emociones, las gestionas, las editas, las censuras para sostener la imagen de alguien que lo tiene todo bajo control. Y ahí es donde el daño se profundiza. Porque cuando tu vida se convierte en una representación constante de felicidad, pierdes conexión con aquellas partes de ti que no encajan en el papel. Las partes ansiosas, las partes rabiosas, las partes inquietas, dolidas, que cuestionan, las partes que son humanas, reales, sin filtros, las mismas que contienen las semillas del crecimiento, de la verdad, del sentido. Kierkegaard llamó a esto desesperación. No solo tristeza, no solo sufrimiento, sino la condición de estar desconectado de tu verdadero yo. La desesperación, escribió, es la enfermedad de un alma que vive para algo que no es su propia esencia. Es no saber quién eres, o peor, saberlo con claridad y aún así tener miedo de vivirlo. Es construir tu vida alrededor de una imagen, de un guión, de un ideal que nunca nació de ti. Es sonreír cuando quieres gritar. Es perseguir una idea de alegría que nunca te perteneció. Y cuanto más profundo te adentras en esa actuación, más te alejas del centro de tu vida, hasta que un día te despiertas rodeado de todo aquello que supuestamente debía hacerte sentir completo, y te sientes más perdido que nunca. Porque el mayor engaño no es que la felicidad sea imposible, sino que debe venir al precio de tu autenticidad. Y una vez que cambias tu verdad por la versión de alegría de alguien más, ningún pensamiento positivo volverá a bastar. Cuando tratamos la tristeza como una falla, perdemos la capacidad de simplemente estar con lo que es. Dejamos de ver el dolor como parte de la experiencia humana y comenzamos a tratarlo como un error a corregir. Rápido, en silencio y preferiblemente sin dejar huella. En vez de escuchar lo que el sufrimiento intenta decirnos, lo silenciamos. Nos distraemos, deslizamos pantallas, seguimos en movimiento, fingimos estar bien
incluso cuando todo en nuestro interior clama por descanso, por reflexión, por verdad. Con el tiempo, esa evasión se convierte en hábito, y ese hábito se convierte en desconexión, no solo de nuestras emociones, sino de nosotros mismos. Cuanto más resistimos la tristeza, más extraña comienza a parecernos. Y cuando finalmente aparece, porque siempre aparece, entramos en pánico. No la vemos como una mensajera, sino como una amenaza. Buscamos soluciones, remedios, cualquier distracción, porque sentarnos con la tristeza se siente como debilidad, se siente como fracaso. Pero la tristeza siempre ha sido una especie de maestra. Nos ralentiza por una razón. Nos pide que dejemos de fingir. Nos arrastra hacia adentro, hacia algo más silencioso, más profundo, más honesto. Y cuando no se lo permitimos, cuando la tratamos como algo vergonzoso, perdemos justamente la capacidad de estar presentes con lo que es real. Nos volvemos extraños en nuestro propio mundo interior. Ese es el precio de vivir en una cultura obsesionada con la felicidad. La persecución constante de la alegría nos deja inquietos, agotados, vacíos. Cuando cada momento debe ser brillante e inspirador, comenzamos a vivir solo en la superficie de las cosas. Perseguimos buenas vibras, rutinas perfectas y energía positiva, mientras tememos, en silencio, todo lo que se siente pesado, confuso o incómodo. Pero esa actuación cobra factura, porque debajo de las sonrisas editadas y los mantras motivacionales, empieza a acumularse un cansancio sutil, una tensión, una sensación de que, por más que hagamos, siempre estamos a un paso de sentirnos suficientes. En nuestro intento de mantenernos arriba, olvidamos cómo ir profundo. En nuestro afán por estar bien todo el tiempo, perdemos la capacidad de estar realmente vivos. La alegría sin contraste se convierte en ruido. La vida sin profundidad emocional se convierte en repetición. Y un yo que nunca se permite sentir dolor es un yo que, poco a poco, comienza a desaparecer. Momentos de soledad, de ansiedad o de crisis interior, antes vistos como portales hacia la profundidad ahora, se tratan como fallos del sistema. En vez de preguntarnos qué quieren revelarnos, corremos a cerrarlos. Meditamos, manifestamos, repetimos afirmaciones, no siempre como un camino hacia la presencia, sino como un medio de escape. El dolor emocional ya no se explora, se repara, se interpreta como un defecto, como una mancha en la imagen que queremos sostener. Hemos convertido cada emoción difícil en un problema de relaciones públicas, algo que hay que gestionar, reformular, suavizar. Y al hacerlo, perdemos la invitación. Porque esos momentos, el dolor sordo, la duda que no nos deja dormir, el derrumbe que no estaba en los planes cargan más que sufrimiento. Contienen profundidad, guardan preguntas que hemos evitado durante años, abren puertas que nunca hubiéramos atravesado por voluntad propia. Pero si todo lo que se nos ha enseñado es a perseguir la luz, jamás aprenderemos a movernos en la oscuridad. Nunca descubriremos que nuestro malestar no es el enemigo, sino una señal, un espejo, un mensaje de que algo dentro de nosotros está pidiendo ser visto. Schopenhauer lo entendió mucho antes de que existieran los trucos de dopamina o las marcas de estilo de vida. Él lo vio con claridad. La felicidad no es algo que podamos cazar, comprar ni fabricar. Cuanto más la perseguimos, más se aleja. Cuanto más la exigimos, más frágil se vuelve. Para él, la felicidad no era un trofeo al final del esfuerzo, sino el subproducto silencioso de algo completamente distinto. La aceptación, ese acto simple, incómodo, de ver la vida tal como es, sin filtros, sin resistencia, sin expectativas.
Vivir bien, argumentó Schopenhauer, no es sentirse bien todo el tiempo. Es dejar de exigir que la vida deba sentirse bien. El dolor no es prueba de que hemos fallado. La tristeza no es un desvío. La ansiedad no es un defecto. Estas no son señales de que algo está mal en nosotros. Son señales de que estamos vivos, de que somos profundamente humanos. Y cuando dejamos de patologizar las partes más difíciles de la existencia, ocurre algo extraordinario. Nos ablandamos, reducimos la velocidad, comenzamos a hacer las paces con todo el espectro de lo que significa estar aquí. En ese espacio, la felicidad pierde su dominio sobre nosotros, no porque hayamos renunciado a ella, sino porque dejamos de exigir que la vida sea algo diferente a lo que ya es. Y paradójicamente, es allí, en esa rendición donde algo más profundo, más estable y mucho más verdadero comienza a surgir. En algún punto, empezamos a creer que la felicidad significaba sentirse bien todo el tiempo, que la alegría era la prueba definitiva de que estábamos haciendo bien las cosas. Pero la verdad es mucho más compleja y mucho más humana. La felicidad real no nace de un flujo constante de placer o positividad. Surge de la presencia, de mostrarnos plenamente, incluso cuando lo que sentimos no es ligero ni fácil. La verdadera paz aparece cuando permitimos que la tristeza exista sin apurarnos por cambiarla. Cuando nos quedamos con nuestro malestar, en lugar de huir de él. Cuando aprendemos que lo real tiene más valor que lo cómodo. Ese es el gran misterio que nadie nos enseñó. Cuanto más perseguimos la felicidad, más ansiosos y vacíos nos volvemos. Pero en el instante en que dejamos de perseguirla y empezamos simplemente a estar, algo cambia. La presión se disuelve, la máscara se afloja y comenzamos a experimentar una clase de paz que no se trata de euforia, sino de profundidad. No es la alegría estridente que nos venden en anuncios o charlas motivacionales. Es algo más suave, más silencioso, más arraigado. Una calma que no depende de que todo salga bien, sino de nuestra disposición a permanecer presentes ante lo que la vida traiga. Cuando dejamos de preguntarnos, ¿por qué no soy feliz todavía? Y en su lugar decimos, ¿puedo estar presente con este momento tal como es? Recuperamos algo esencial. Dejamos de luchar contra nuestro mundo interior. Dejamos de etiquetar las emociones como buenas o malas y comenzamos a encontrarnos de verdad, honestamente, tal vez por primera vez. Esta no es la clase de paz que surge al evitar el dolor. Es la que nace cuando lo atravesamos, cuando dejamos de huir de nuestra oscuridad y comenzamos a escuchar lo que intenta mostrarnos. Kierkegaard llamaba a este camino un sendero a través de la desesperación, no como algo a escapar, sino como algo a transitar. Para él, la desesperación no era solo tristeza, era la desconexión de nuestro yo más auténtico. La crisis que nace cuando construimos una vida alrededor de lo que creemos que deberíamos ser, en lugar de lo que verdaderamente somos. Y la única salida, según él, no está fuera, sino dentro, a través del miedo, de la duda, de la muerte de nuestras antiguas ilusiones. No es un camino cómodo, no es vendible, no se puede embotellar en una rutina matinal ni convertir en un curso digital, pero es el único camino hacia la libertad real, porque cuando permitimos que la desesperación haga su trabajo, cuando dejamos que arranque las capas falsas, que queme los guiones que ya no sirven, lo que queda es algo crudo y auténtico, un yo que ya no actúa, un yo que ya no se esconde. Y desde ese lugar comienza a tomar forma un nuevo tipo de vida, una que no está basada en perseguir constantemente el sentirse bien, sino en un ritmo más profundo, el de la verdad. Una vida donde la alegría no se exige, sino que se descubre, no se fuerza, se siente, suavemente, inesperadamente,
en momentos que nunca estuvieron en el guión. Esa alegría no brilla como una luz de espectáculo. No necesita parecer felicidad desde afuera, porque no es un show, es un estado interno, un enraizamiento, una alineación silenciosa entre lo que somos y cómo vivimos. Puede convivir con la tristeza, puede sostener el duelo y la gratitud en la misma respiración. No se trata de borrar el dolor, sino de sostenerlo con ternura, sin dejar que nos defina. Y quizá eso sea la liberación más profunda. Dejar de intentar sentir algo todo el tiempo y empezar a permitir que todo sea tal como es. Dejar de actuar la alegría y comenzar a vivir la verdad. Dejar de exigirle al mundo que nos haga felices y empezar a traer presencia a lo que el mundo nos da. Porque la verdad es que la vida no siempre es alegre, no siempre es ligera. A veces es silenciosa, a veces es pesada, a veces nos rompe por dentro, para que algo más profundo pueda crecer. Y si podemos aprender a confiar en ese proceso, si podemos dejar de resistir los momentos difíciles y empezar a presentarnos para ellos, quizá descubramos que la paz que hemos estado persiguiendo nunca estuvo allá afuera. Estaba aquí, dentro de nosotros, esperando a que dejáramos de huir. Esa clase de paz no se puede comprar, no se puede piratear, no se obtiene con afirmaciones en una app ni con tableros de visión. Llega al estar verdaderamente vivos, con todo el caos, con toda la incertidumbre, con toda la belleza imperfecta de lo que significa ser humanos. Nace cuando honramos todo el espectro de nuestra existencia, cuando nos atrevemos a vivir sin máscaras y cuando, en la quietud de nuestra propia verdad, encontramos algo infinitamente más poderoso que la felicidad, la plenitud.